Bienvenidos a todos una vez más a Pisando Fuerte. Como saben, en este programa tratamos siempre de hablar con personas que nos aportan algo muy positivo y de lo que podemos aprender. Y hoy vamos a aprender no solo de personas, sino también de proyectos que nos traen buenas ideas y sobre todo buenas noticias, porque dos profesores con los que contamos hoy aquí, que son los protagonistas de este programa de hoy y que además representan a todo un grupo de trabajo, premiados, este grupo de trabajo, por un proyecto. Son del Instituto Castilla y el proyecto se titula Desarrollo de materiales didácticos a partir de residuos. Les ha premiado la Junta de Castilla y León y queremos conocer más sobre este proyecto y sobre todo sobre lo que implica para los alumnos que ellos tienen y también lo que ha implicado para ellos como docentes. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Por un lado tenemos a Ernesto Pastor y también a Soraya Calonge. Gracias por estar aquí esta noche. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poquito en qué consiste este proyecto. Bueno, empiezo yo, si quieres. Es un proyecto que está dividido en varias fases, 8 en concreto, pero sobre todo lo que hacemos es recoger residuos tecnológicos, móviles, tablets, impresoras. Se desmontan, se catalogan y se aprovecha lo que todavía sirve o lo que podemos utilizar para desarrollar materiales que podamos usar en el aula. A partir de ahí, el proyecto crece y tiene otras ramas, otras vías, porque trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible con los alumnos, concienciación social, no sé si se me olvida... El espíritu crítico. Hablamos más que nada sobre el trasfondo que puede tener el hecho de tener un móvil en tus manos. Es decir, no solamente hablamos de eso, de lo que es el proceso en sí de creación de microscopios, sino de toda la ramificación que puede llevar luego después a cabo, de dónde surgen los materiales para crear ese teléfono móvil, qué repercusión tiene en el punto de origen de esos materiales, qué trae a nuestra ciudadanía, a nuestro entorno y cómo luego después podemos crear un mundo mucho más sostenible. De eso fundamentalmente trata. Habéis sido los impulsores de este proyecto, pero a mí me gustaría conocer de dónde surgió. ¿Cuál fue esa primera semilla? Esto empieza en 2019 un compañero de biología, Ángel Luis, me comenta que tenemos que hacer algo juntos. Yo soy profesor de física y me dice tenemos que hacer algo juntos e intentar implementar el diseño 3D en el aula y demás. Y yo, bueno, pues empezamos a buscar y encontramos en una revista en Investigación y Ciencia un artículo de unos australianos que decían que se podía hacer un microscopio de bolsillo con lentes de móviles viejos. Se podía. Entonces nos pusimos a cacharrear y conseguimos, al cabo de varios intentos, a hacer uno. Y dijimos, bueno, vamos a poner esto en marcha. ¿Qué había que hacer? Había que recoger móviles, sacarlos las lentes y desmontarlos. Y yo se lo empiezo a contar a varios compañeros, ¿no? Y se lo cuenta a Soraya, me comenta que no sabe lo que tengo entre manos y que tiene muchísimo potencial porque se puede ver desde varios puntos de vista. Y a partir de ahí pues entra gente de idiomas, entra gente de lengua y literatura, entra gente de tecnología, entra gente de ciclos formativos, porque trabajamos en el proyecto, se trabaja desde alumnos de 12 años que están en primero de la ESO hasta alumnos de 25 años que están en formación profesional, cada uno en su fase, en su etapa y demás. Y nosotros estamos representando a un grupo de profesores, pero hay mucha gente detrás aportando ideas. Bueno, pues como te digo, eso empieza ahí. Lo conseguimos, ponemos esto en marcha y vamos comentándoselo a diferentes compañeros. Desde el ámbito de física y química, pues estudiamos la óptica de los microscopios. Evidentemente, ese microscopio que se hace con las lentes de los móviles lo utilizan en biología. Las baterías de móviles se están usando en proyectos de robótica, en tecnología. Parte de las pantallas en los laboratorios de física, porque aparecen redes, polarizadores y demás, que se les puede dar un segundo uso. Se han hecho manuales de fabricación desde el departamento de lengua, lectura fácil y demás. El resto de departamentos de idiomas que tenemos en el Castilla, como es francés, inglés y alemán, los están traduciendo a estas lenguas que se trabajan en el instituto. Pero no solo queda ahí, sino que tenemos en el instituto 23 nacionalidades diferentes. El departamento de orientación está trabajando con alumnos para que se traduzcan a sus lenguas madres. Y tenemos alumnos chinos, tenemos el manual traducido al chino, bueno, árabe, al rumano, al búlgaro. Entró el departamento de marketing, que son los de formación profesional, y han hecho estos carteles para promocionar el proyecto, el vídeo que está colgado en YouTube.
infografías que se están haciendo desde el departamento de lengua o desde el departamento de marketing. El departamento de plástica lanzó un concurso para un logo que representase el proyecto, creo que lo ha ganado una alumna de segundo de la ESO. Los alumnos de primero de la ESO desde el departamento de plástica también han diseñado y han hecho contenedores de recogida que se han llevado a dos coles de primaria, el Numancia y el Gerardo Diego en Golmayo. Esos coles van a colaborar con nosotros, van a recoger móviles y después nuestros alumnos de cuarto les van a diseñar los pequeños microscopios para sus tablets y que los alumnos de primaria puedan tener microscopios en sus centros. Y un poquito empieza así, nace así, se desarrolla así, cada uno va queriendo entrar, va aportando. Seguro que me he dejado a alguien por el camino. Bueno, te has dejado a geografía, historia, filosofía. La parte quizás más social y más de concienciación y más de ética moral es la que llevan a cabo estos dos departamentos. Ellos de lo que se encargan básicamente es de esa idea que defendíamos hace un momento de concienciar sobre el tipo de materiales que se utilizan, qué tipo de situación político, económica y social se está desarrollando en los países de origen, cómo llega hacia nosotros y qué tipo de consonancia de carácter moral y ética lleva el hecho de tener un consumismo exagerado, como se está viendo actualmente en la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues todo va en relación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un diseño fundamentalmente circular. Es decir, podemos empezar desde un punto, seguir hacia adelante y volver otra vez al punto de origen y otra vez volver. Y esa idea, que realmente es la idea que se defiende en las 3 R's, de la reutilización, del reciclaje, básicamente, es la que nosotros queremos llevar, pero ya para todo nuestro proyecto y eso es lo que nosotros tratamos de defender en él. Vemos que la semilla, como quien dice siempre, es un pequeño germen, pero que ha florecido en, nos decís, 23 nacionalidades distintas, diferentes departamentos, alumnos de todas las edades. Es muy complejo crear un proyecto multidisciplinar como este, al que desgraciadamente cada vez estamos menos acostumbrados. Yo creo que muchas veces tenemos esa idea errónea de separar ciencias y letras, por ejemplo, tan simple, tan llana, y aquí vemos pues todo lo contrario, vemos a todo un grupo multidisciplinar en consonancia. Hombre, nos ha costado bastante el diseño, vamos a ver, porque nosotros tuvimos primero que hacer una reunión previa entre nosotros dos y ver qué vamos a hacer con todo esto, porque claro, había muchísimas ideas encima de la mesa, pero había que saber cómo ordenarlas, porque si no podía ser aquello un cajón desastre. Entonces lo que hicimos fue secuenciar. Decidimos ver cómo teníamos que llevar a cabo el proyecto, tal y como lo ha explicado Ernesto, que lo ha hecho súper bien. Y luego, una vez que ya teníamos esa idea ya más o menos pergeñada en nuestra cabeza, teníamos que decir, bueno, vamos a ver, ¿a quién sumamos a esto? Entonces ya fue el proceso de, bueno, vamos a ver, hacemos una reunión, os planteamos este proyecto, os gustaría sumaros, ¿cómo queréis sumaros? Y aquí fue donde empezó a crecer exponencialmente. Empezó a sumarse gente con ideas nuevas, con propuestas totalmente originales, que no eran las que nosotros teníamos en origen. Y eso es lo que nos hizo que nuestro proyecto creciera hasta donde está ahora e incluso más, porque a medida que vamos desarrollando el proyecto, se nos van ocurriendo cada vez más y más y más ideas. Y ya se nos ha quedado en un momento de, bueno, no podemos crecer más porque se nos va, porque es que es demasiado grande. Pero la idea de llevar una especie de reloj bien sincronizado entre los cursos fue quizás lo más complicado, porque claro, cada uno teníamos que ver que no todos los cursos podían hacer el mismo tipo de actividades porque teníamos que adaptarlo a un currículum, y esa es una idea importante. Es decir, nosotros no es que llevemos el proyecto y lo llevemos ahí ya y ya está, sino que tiene que ir en consonancia con lo que nosotros hacemos en nuestro currículum, si no, no hay forma de poder adaptarlo. No es esta idea aquí está y a partir de ahí a ver cómo lo hago, no, sino nos puede adaptar a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, porque si no, prácticamente es inviable. Yo creo que parte del éxito, el que estén implicados tantos departamentos, tantos profesores y tanto alumnado, es que no hemos impuesto el proyecto a nadie. Ellos se han sumado y tampoco estamos adaptando el currículum de que tenemos que trabajar nosotros en el aula al proyecto, sino que el proyecto se adapta a ese currículum. Nosotros tenemos que trabajar ciertos aspectos en diferentes materias y nuestro proyecto encaja en esos aspectos. Entonces los profesores se les ocurre, dicen, pues yo en tercero de la ESO puedo trabajar desde este punto de vista con estos alumnos y creo que puede formar parte del proyecto. Y yo creo que ha sido la clave del éxito. No hay grandes actividades, sino son cachitos pequeñitos que aporta cada uno desde su materia, que al final todo suma.
Y creo que es una parte importante de cómo planificar un proyecto, porque hay veces que nos empeñamos en dar mucho bombo y platillo a ciertas actividades que habría que evaluar con detenimiento, ¿no? Si realmente son viables, si el alumno aprende algo y le aportan algo y realmente son rentables dentro del aula. Y me explico, porque creo que tú no puedes planificar una actividad que te vaya a suponer 7 sesiones si realmente podrías hacerlo con una única sesión. Hay veces que nos empeñamos en hacer algo muy bonito, muy vistoso, pero que con media hora, con una tiza y una pizarra, podrías explicárselo al alumno y al alumno le iba a llegar a igual y el alumno lo iba a entender igual y el alumno iba a repercutir en su vida exactamente igual. Entonces creo que cuando tú planteas una actividad dentro de un proyecto, dentro de un aprendizaje basado en proyectos, tienes que evaluar muy bien todas estas cosas y decidir, esto merece la pena, esto va a ser bueno para el alumno, esto es necesario que el alumno lo aprenda y esto otro no. Pues entonces esto lo hago con la pizarra, la tiza, una clase como las hemos dado siempre y lo que no puedo hacer ahí, pues sí que lo puedo implementar dentro del proyecto. O lo que creo que va a ser muy bueno para el alumno y el alumno necesita otro tipo de herramientas que se las pueden ofrecer este tipo de metodología, pues lo hacemos dentro del proyecto. Y creo que esa es la clave del éxito de nuestra propuesta. Yo creo también que el hecho de que nosotros podamos aportar un tipo de aprendizaje útil, que tenga utilidad, es también importante. Si tú no planteas que tus actividades tienen algún tipo de repercusión para tu día a día, pero también para tu proyecto futuro, para lo que vas a hacer como persona en el futuro, es que no tiene ningún sentido. Enseñar por enseñar es absurdo. Es cierto que nosotros tenemos que ceñirnos a nuestro currículum, o sea, eso es innegable, pero si nosotros podemos llevar algún tipo de actividad que tenga una cierta repercusión útil para nuestra comunidad, para nosotros mismos y para nuestro aprendizaje, para ser ciudadanos del futuro, eso yo creo que es lo más importante. Lo demás, pues bueno, pues ahí está, y vas a seguir explicándolo igual, pero es una manera diferente de aprender, más quizás útil, quizás más entretenida, más atractiva quizá para el alumno, pero bueno, ahí está y hay que hacerlo. Yo creo que eso también es una parte importante del proyecto. ¿Qué se siente como docentes al ver el resultado final? Bueno, final o no sé si final, porque todavía, por lo que me estáis contando, queda todavía mucho crecimiento y esto puede dar muchas sorpresas. Queda mucho, pero yo, por ejemplo, que estoy implicado en la parte más tecnológica del proyecto, como es el desarrollo de esos microscopios, es muy satisfactorio cuando ellos lo diseñan y no les sale, porque no les sale. Lo hacen una primera vez, se tienen que acostumbrar al programa de diseño y fallan. Y lo imprime la impresora, ellos lo cogen con mucha ilusión y dicen, está mal. Digo, es normal. Ahora, sobre esa pieza que está mal, corrígelo. Y hazlo, y cuando les sale la primera vez, bueno, es una cara y van con él en el bolsillo y se lo llevan a un lado y lo quieren enseñar en casa y te dicen, oye Ernesto, he estado trabajando en casa porque quiero corregir ya mi microscopio y tenerlo. Y no solo esa parte, sino cuando lo llevan al aula de biología, que pasamos por allí y yo no lo había visto nunca, cómo los usaban allí y comparan su microscopio que han hecho ellos con el que han comprado y con el que ha comprado, con el que cuenta el centro, y ven que pueden hacer prácticamente lo mismo, bueno, es una ilusión que tienen tremenda. Y me gustaría a mí ver las caras de los pequeñiños cuando vayamos a llevarles esos microscopios, pero sí, satisfacción es tremenda. Pero bueno, yo los veo contentos a los muchachos, interesados, implicados. Es como todo, hay gente que sí y hay gente que no, pero la mayoría sí. Una muestra de ellos que se van sumando. Lo que nos contabais antes, que no es un proyecto impuesto, sino que la gente le gusta y al final se va sumando a él. Sí. Quería preguntaros también, porque esto lo vemos muy bonito, lo vemos muy útil, pero ¿cuántas horas que no se ven hay detrás? ¿Cuánto esfuerzo, sacrificio personal, ya no solo profesional, vuestras horas de trabajo, sino todo lo que hay en casa o en otros espacios de trabajo, pero que pertenece a vuestras horas de descanso y de ocio? Pues muchísimo. O sea, no solamente se trata de lo que nosotros llevamos al aula, que también, sino lo que lleva, todo el trabajo que lleva previo. Y ya es simplemente cómo voy a diseñar la actividad, cómo voy a llevarla al aula, cómo voy a plantearla, la consecución propia de la actividad. Pero luego cuando nosotros diseñábamos el proyecto, a nosotros nos costó Dios y ayuda. O sea, fueron horas incluso que nos quitamos de nuestro propio sueño, porque yo con el tema de los ODS personalmente tenía muchísimas dudas, porque no sabía cómo enfocarlo, no entendía cómo iba a poder acoplarlo al proyecto en sí.
y después mucha investigación sobre cómo puedo llevar el concepto del pensamiento crítico, qué tengo que llevar a hacer para marcar el concepto de aprendizaje significativo, el aprendizaje para la vida, todo este tipo de conceptos que nos pueden parecer como muy etéreos, pero que tú luego los tienes que llevar a la realidad y para eso necesitas formarte, no sale de la nada y lleva muchas horas, eso sí que es verdad, muchísimo, muchísimo trabajo. Y si la tendencia es que se trabaje así dentro de la enseñanza, que poco a poco se conseguirá, habría que tener estas horas reconocidas, que no las tenemos. O sea, se exige que, o se nos exige, que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, ¿no? Pero se nos propone que trabajemos con este tipo de metodologías. Pero claro, lo primero tenemos que formarnos. Ese tiempo, pues hay que invertirlo, que está dentro de nuestras horas. No, perdón. La formación no está dentro de nuestras horas lectivas. Puede estar. Está en cierto modo, es decir, hay una especie como de horas marcadas dentro del horario que marcarían ese concepto. Bueno, pero formarte puede pertenecer a tu... Sí, pero es verdad que muchas veces las horas que nosotros invertimos en formarnos no corresponden a nuestra labor como profesionales, sino que lo hacemos por amor al arte o lo hacemos en horas fuera de nuestro horario lectivo, con lo que repercute también en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. Eso hay que también dejarlo claro. Y a veces pasa, Ernesto. No, pasa. Tendría que estar aquí sentada mi pareja o mis hijos para que... O el mío, que vean también es docente. Que yo me lo paso muy bien cuando planifico esto y cuando preparo las actividades para mis alumnos. Es cierto que yo disfruto, si no estaría yo creo en esta profesión, pero sí que es cierto que hay que visibilizar pues, que son muchas horas las que echas. ¿Que lo haces con gusto? Bueno, bien, pero sigo insistiendo, si la tendencia es que se trabaje con esta metodología, pues deberíamos pegarle una vuelta a un poco, pues sobre todo nuestros horarios, la disposición y demás, ¿no? Porque ahora mismo estamos involucrados en muchos proyectos, pero el centro no cuenta con una coordinación de proyectos, un coordinador de proyectos. Esa figura no existe y esa figura debería existir, por ejemplo, pero bueno. Una opinión personal. Puede ser un preludio a crear esa figura y sobre todo a desarrollar otros proyectos de estas características y más viendo pues, que una entidad como la Junta de Castilla y León lo ha premiado. Sí, y tenemos que agradecerlo, ¿eh? Es cierto que tenemos que agradecer mucho que gracias al premio de la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, ¿no? Y bueno, pues hemos podido llevar a cabo el proyecto. Así que es cierto que estamos muy agradecidos a la Consejería. Y de todas maneras, no tenemos que olvidarnos que la escuela tradicional va a seguir ahí y que no vamos a renegar de ella, porque también es muy útil. Es decir, no podemos vendernos todo. No, vamos a hacer todo el aprendizaje en proyectos. No. A ver, se pueden combinar perfectamente las dos metodologías y no pasa absolutamente nada. Es más, es que es recomendable hacerlo. Se tienen que combinar. Pero cuidado, a costa de, bueno, que nosotros también somos trabajadores, que también tenemos nuestra vida personal, nuestra vida familiar y que armonizar todos estos conceptos a veces es un poco complicado y quizás un poco reivindicar la necesidad que tenemos de ordenar un poco todo este caos, porque todo a la vez no se puede llevar. Si hacemos una cosa bien, si hacemos la otra también, pero todo a la vez a veces es complicado, es complicado. No obstante, rescatando lo que comentabais antes de que este aprendizaje por proyectos hay que tenerlo bien estudiado, que no sirven todos los proyectos, sino que tienen que tener su función y sus objetivos bien marcados, como comentabais antes. Sí, no hay que olvidar que a lo que llaman escuela tradicional, bueno, la escuela no es un centro de ocio y tiempo libre donde el alumno va a pasar el rato, el alumno va a aprender y esto es bueno para el alumno, por mucho que la gente piense que no es así. El alumno necesita una escuela, necesita un lugar de aprendizaje y necesita adquirir unos conocimientos para ser un ciudadano crítico. Si va a la escuela a pasar el rato y a pasárselo muy bien y a que le motiven, pues no tiene ningún sentido, la escuela se muere y será otra cosa, habrá que llamarle de otra manera. No, ni mucho menos esto sustituye a la tiza. Yo creo que la pitarra y la tiza es lo que va a prevalecer y que hay muchas veces que se ponen imágenes, ¿no? De la escuela en 1914, no ha cambiado nada, igual no ha cambiado porque funciona bien. Lo que ¿no? funciona porque cambiarlo. Claro. Y esto es un magnífico complemento. Todas estas metodologías son fantásticas, pero son un complemento. Y también hay que tener una cosa en cuenta. Nosotros utilizamos las TIC como otra metodología más, pero a ver, vamos a dejarlo claro, es una herramienta más, no es la finalidad última. Es decir, no podemos hacerlo todo basándonos en las TIC y de hecho muchas de nuestras actividades también tienen un trasfondo TIC. Y cuando hablo de TIC hablo de tecnología de la información y la comunicación, por si acaso no queda del todo claro.
Pero vamos a ver, vivimos en un mundo tecnológico, sí, pero no es lo único que existe en este mundo. Es decir, si solamente lo centramos todo y exclusivamente en el aspecto tecnológico, nos estamos perdiendo también otras realidades que son importantes, que están ahí y que si no las desarrollamos también, pues lo que comentaba Ernesto, es que nuestro pensamiento crítico, ¿dónde se va? A ninguna parte. Hay que intentar combinar ambos aspectos, yo creo que es importantísimo ambas cosas. Y tener cuidado con la actividad que se prepara, que sigo insistiendo, retomando lo que has dicho, que no todo vale, o a mí me parece que no todo vale. Pues creo que tanto a mí como a nuestros espectadores nos está resultando realmente interesante todo lo que nos estáis contando y queremos ver también el otro punto de vista, el de 4 protagonistas, en este caso alumnos, que están participando en este proyecto y comprobar cómo lo han vivido. Así que si os parece vamos a dar paso a un pequeño reportaje que hemos elaborado con sus testimonios. Bueno chicos, os han dado un premio, ¿no?, por un proyecto de desarrollando materiales didácticos a partir de residuos, muy importante, aquí en el instituto. Contadnos un poco en qué consiste este proyecto. Nos basamos primero en empezar haciendo medidas de nuestros móviles, cámaras, etcétera, para después pasar a una aplicación de ordenador que se llama Tinkercad, que es para hacer objetos de 3D. Y ahí, con las medidas que teníamos, ir haciendo los agujeros, la forma del microscopio, para luego poder meter en ellos, pues por ejemplo, la cámara, que es reutilizable de otros móviles. Este proyecto yo supongo que ha sido algo muy importante para vosotros, porque al fin y al cabo no todos los días se hace algo así tan pionero, ¿no? Me refiero, al final, ¿cómo surgió la idea de hacer este proyecto? Este curso se nos está promoviendo mucho el desarrollo sostenible a partir de basura tecnológica, y con este proyecto también lo que se quiere es mucho dar una segunda vida a todos esos materiales, además relacionándolo con las TICs y con otras asignaturas como son biología, que se pueden utilizar pues más adelante, y además darnos a ver cómo podemos, con algo tan simple como puede ser la creación de un microscopio, poder ver hasta glóbulos rojos. Al final yo supongo que es también algo muy importante, ¿no?, que tan jóvenes como sois vosotros se dé esta importancia en la ciencia y también podéis servir como ejemplo para otras clases, para otros chicos, ¿no?, que os estén viendo, que ahora mismo os estén viendo y que puedan llevar a cabo también este proyecto, ¿no?, que se reproduzca. ¿Qué pensáis de eso? Pues yo creo que podemos ser un ejemplo a seguir, porque con este proyecto, además de utilizarlo para usos académicos, como la biología o las TIC, también puede ser para como promover la reutilización de objetos para poder hacer cosas nuevas. Este proyecto consta de 8 fases, si no me equivoco. No sé si nos las podéis explicar un poco de en qué consiste cada uno. En las primeras fases, pues sería coger las medidas, como ha comentado antes mi compañero, el móvil, coges la anchura, el grosor, la distancia de la cámara del flash. Una vez creado eso, pasamos a Tinkercad, en donde hay unos manuales que estarán subidos en la web del instituto, donde cualquier persona que tenga el mismo móvil que hay, pues puede ser reutilizado, y por si acaso no tuviera el mismo móvil, tenemos unas pautas donde si coges las medidas puedes realizarlo. Una vez realizado, en este modelo tenemos 2 partes. La primera actuaría como una especie de lupa que serviría para, por ejemplo, si te vas al campo y quieres ver cualquier cosa, acercas y puedes verlo. Y la otra parte ya sería juntarla, y una vez juntada metes aquí la muestra que quisieras ver y con el flash rebota la luz y entraría por la parte de atrás y actuaría como un microscopio. Y pues el proyecto que intentamos hacer aquí es que este plástico que utilizamos es un plástico biodegradable, para que si por algún casual yendo por el monte lo pierdes, a unos 60 grados más o menos se descompone, y entonces así no creamos basura. Y además, como ha dicho mi compañero, el proyecto no solamente lo hemos hecho los alumnos de cuarto y los profesores, que también todo empezó con una campaña de recogida de basura tecnológica de todo el centro, donde todos podían aportar su grano de arena.
Entonces también pues, todo el centro se involucra en poder donar pues, aparatos electrónicos que tengan en sus casas y no utilicen para poder crear también este proyecto. ¿Por qué creéis que es importante fomentar el reciclaje en este aspecto y reutilizar de nuevo todos los materiales que a lo mejor ya no utilizamos normalmente en casa? Pues sobre todo por la contaminación, para no contaminar tanto, ya que últimamente la población tiende mucho a cada año comprarse el mismo móvil, ir avanzando, y con esto además podemos comprobar que no siempre es necesario tener la última tecnología, sino que con un simple móvil viejo y una cámara reutilizable de otro móvil que ya no funcionaba, se puede ver como si fuera un microscopio real. Chicos, ¿vosotros ya teníais el interés despertado por la ciencia o esto también ha sido un proyecto que os ha hecho empezar un poquito más a estar interesados en ello? Pues es un proyecto que, aunque yo ya estaba interesado, quería ir por un bachillerato de ciencias, pues este proyecto también me ha ayudado mucho más a decantarme por este lado, ir por ciencias y no ir por sociales. Y a ver, realmente con este proyecto te das cuenta de que con pequeñas cosas puedes en la ciencia expandir mucho tu conocimiento, crear cosas que a lo mejor tú no imaginabas que podías crear y además con algo tan simple como es una lente reciclada y una impresión 3D. ¿Para vosotros qué significa, chicos, poder estar formando parte de este proyecto? ¿Os lleva a ir por ciencias? ¿Cómo lo tenéis planteado ahora mismo para bachiller? Pues yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo las ciencias no es muy lo mío, pero sí que yo, por ejemplo, biología es una asignatura que me gusta mucho y entonces el microscopio me ayuda mucho porque me encanta poder ver cosas de cerca, cosas que con el ojo humano no se pueden ver a simple vista y me ayuda bastante. Sí, además para conocer cosas nuevas, porque hay cosas que no todo el mundo tiene un microscopio de gran calidad para usarlo. Y entonces con este microscopio pues sí que lo podéis hacer y al alcance de la mano. Chicos, yo creo que es muy importante que vosotros siendo tan jóvenes estéis formando parte de un proyecto de estas características, que como decíamos antes, sois pioneros, ¿no?, aquí. ¿Y cómo animaríais a otros chicos de vuestra misma edad a que también se interesen en realizar este tipo de proyectos de reciclaje, también por salvar nuestro planeta, ¿no?, que también estamos un poco enfocados en eso? ¿Cómo animaríais a los chicos de vuestra edad? Pues solo con el simple hecho de, aunque sea, intentar reproducir esto, porque es súper sencillo y enseguida que lo reproduces te vas a querer hacerlo más y te interesas muchísimo más, que es lo que me ha pasado a mí. Y realmente si te gusta la ciencia te das cuenta de que con este microscopio cosas que a lo mejor te pueden llamar la atención puedes verlas, que muchas veces para la investigación de proyectos, para ampliar tus conocimientos en la asignatura, con esto puedes ampliar mucho el conocimiento y ver cosas que a lo mejor alguna vez has tenido curiosidad y no has podido verlas. ¿Vosotros, chicos, cómo animaríais a otras personas a que se sumen a este proyecto y que también lo realicen en sus centros? Pues como han dicho mis compañeros, sobre todo porque es una cosa muy sencilla de hacer, que no cuesta mucho, ya que sobre todo está hecho con materiales reutilizables y no necesitas tener la mejor tecnología para poder verlo, y sobre todo porque yo creo que es muy interesante poder ver cosas que el ojo humano a simple vista no puede llegar a ver, como puede ser eso, un glóbulo rojo o cosas así. Sí, sobre todo lo que han dicho de la sencillez, porque, por ejemplo, a mí no soy una persona que se me den muy bien las TIC y la verdad que no me ha costado mucho diseñar el microscopio, así que... Bueno, pues vamos a darle muchos ánimos a la gente que nos estén viendo, que también se animen y se sumen a este proyecto, y muchas gracias a los cuatro por habernos atendido en esta entrevista. Muchas gracias, gracias. Andy, por venir. Pues hemos visto a Rubén, Paula, Laura y Alejandro, si no me equivoco, que nos hablaban de lo fascinante que es participar en este proyecto y sobre todo algo que me gustaría comentar con vosotros en esta ocasión, que es la democratización de la educación, el poder acceder a este tipo de recursos que lo han comentado ellos, que de otra manera quizá no sería posible. Hablamos de un elemento que tiene un bajo coste. Sí, es esto que tenemos aquí, más o menos, que como hemos dicho antes lleva la lente de un viejo móvil y es un clip impreso en PLA, ¿no?, que es fécula de patata.
Es un plástico biodegradable y el coste que tiene es mínimo. Estamos, de hecho, en un proyecto de investigación con 4 alumnos de la ESO comprobando y las características de nuestro dispositivo para compararlo con dispositivos comerciales, con microscopios comerciales. Y bueno, una vez que tengamos las características similares, sí que nos interesa mucho ver la diferencia de costes que hay, que evidentemente es muy significativa. Y esto pues lo que permite es el acceso a la escuela, ¿no? de muchos alumnos o de muchos centros que no tendrían posibilidades de comprar estos microscopios. Eso nos lleva al concepto de escuela inclusiva que nosotros intentamos llevar a cabo. No solamente porque lo que hacemos es, como tú bien has dicho, democratizar la escuela, sino también crear una escuela igualitaria, una escuela en la que todo el mundo puede acceder a todo, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de problema, sobre todo de tema económico, pero también evidentemente el acceso que tenemos al conocimiento gracias a ello. Eso es tremendamente importante. El hecho de que también destaquemos el concepto del consumo responsable y el hecho de que los materiales sean reciclados, también lo llevamos directamente al concepto de los ODS, que es otra de las partes importantes de este proyecto. Hablaremos de ello a continuación, pero antes quería preguntaros, porque hemos visto a 4 jóvenes que son precisamente eso, personas muy jóvenes, pero hablando con una gran conciencia cívica y con una gran responsabilidad. Yo no sé si habéis notado que este proyecto les ha cambiado a todos ellos, a los que han participado, que les ha aportado, bueno, imagino que sí, que les haya aportado mucho también a nivel personal. Sí, yo creo que además me gustaría verlos en otra de las partes del proyecto. Tenemos una idea que sea que nuestros alumnos que han participado dentro de estas actividades vayan a contárselo a los alumnos de los colegios que están adscritos al IES Castilla. Y bueno, será curioso ver cuando lleguen allí cuál es el impacto real que han tenido ellos, ¿no? Que ha tenido el proyecto sobre ellos, y ver con las ganas que lo cuentan, lo que transmiten y demás. Pero la primera impresión, cuando les hemos propuesto esto, es que tienen muchísimas ganas de ir a contárselo a los pequeñitos, de ir a enseñarles cómo funciona este aparato, de ir a enseñarles, como decía Alejandro, que no siempre es necesario cambiar de móvil tan pronto, ni que hay veces que nos generan, ¿no? una demanda que realmente no existe, ¿no? Un consumismo excesivo. Eso quizá. Yo también va muy en consonancia con lo que hablábamos antes del concepto de los ODS, que nosotros todavía lo estamos ahora, empezamos a llevarlo, que con otros grupos ya lo hemos trabajado, pero en concreto con cuarto todavía estamos en proceso, es decir, ellos han creado todos los dispositivos, han llevado todo el proceso, dijéramos, científico-tecnológico, pero todavía nos queda toda la parte, dijéramos, lingüístico, social y ético-moral que lleva todo el proyecto, y eso, claro, se desarrolla en esta parte del proyecto, porque es muy, muy amplio, es todo un curso. Y todo se lleva con pausa y con tiempo. No podemos en el primer día ya empezar a desarrollar algo que necesariamente necesita de un primer paso para llegar al segundo, para llegar al tercero y el último, que sería ya llevarlo hacia los colegios y entender y comprender el trasfondo de todo lo que conlleva. Bueno, hay una actividad muy chula que hiciste tú con los de segundo de bachillerato, ¿no? Sí. Que va por estos... A ver, pero no estaba en cuarto, estaba en segundo. Y era básicamente Bueno. que yo lo que les pedía era que analizaran uno de los objetivos de desarrollo sostenible y que lo argumentasen, la necesidad o no necesidad de ese ODS, el que ellos eligiesen, y que lo llevaran hacia la vida cotidiana, hacia la vida real y hacia su realidad y su entorno. Funcionó súper bien, la verdad sea dicha que fueron vídeos muy interesantes, de carácter argumentativo. Sí que es cierto que es un trabajo de clase, pero que sí lo presentamos en la ponencia sobre objetivos de desarrollo sostenible a la que mi compañero fue y me gustó muchísimo. Gustó mucho, sí. También tenemos que agradecer la colaboración que estamos teniendo desde diferentes ONGs sorianas que están trabajando con nuestros alumnos desde primero a cuarto de la ESO. O sea, desde chicos de 12 años a chicos de 16. Y han estado durante todos estos meses, desde octubre, yo creo que siguen estando. Siguen. Pues les he visto, creo que ayer o esta mañana les he visto, sí. Y vienen a contar a las tutorías de nuestros alumnos los proyectos en los que ellos trabajan y los ODS en los que están implicados estos proyectos, ¿no? Y hablamos de, espero no dejarme a ninguna, creo que son 6, sí. ¿no? Seguro que nos dejamos alguna, así que 1000 perdones. Sí, son Cruz Roja, Cibesmundi, Tierra Sin Males, Itaca, ¿no? Escolapias, y nos queda una que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Pero desde aquí les agradecemos muchísimo su colaboración
porque sin ellos muy probablemente el proyecto no hubiera podido seguir hacia adelante. Necesitábamos esa formación para los chicos, necesitábamos que ellos entendieran el trasfondo de lo que conlleva esta Agenda 2030 tan bonita y tan maravillosa en el sentido de bien presentada, tanto que se habla en los medios sobre ella, pero que muchas veces carece de un contenido real o que no sabes exactamente de qué trata. Y si no hubiera sido por ellas, muy probablemente nosotros no hubiéramos podido seguir hacia adelante. Eso es innegable. Nosotros tenemos el conocimiento que tenemos, porque también somos ciudadanos normales y a veces hay cosas que se nos escapan. Es completamente normal. Sí, Cáritas era la otra que me faltaba. Cáritas. Sí, y bueno, desde aquí darle un agradecimiento muy especial a Rosa Gallego, que sin ella ha sido la que ha organizado desde luego todo esto. Ella y sin se puso ella en contacto con nosotros, estuvimos en una reunión previa antes de empezar con el proyecto, estaba muy entusiasmada, desde aquí le damos las gracias porque nos ha ayudado muchísimo, ha sido determinante su posición, su ayuda y su implicación en el proyecto. Sin ella, muy probablemente las siguientes fases del proyecto se hubieran quedado un poco deslucidas. La idea es seguir trabajando con ellas, ¿no?, a largo plazo. No que quede solamente en este proyecto, sino que en proyectos sucesivos o en otros años, pues volver a contar con ellas. Ellas están dispuestas, nosotros también, y nos parece fantástico. La colaboración es estupenda. Sí. Vemos que es un proyecto con muchísimos flecos, vamos a abordarlos todos, pero si os parece, hacemos una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta profundizamos en esos objetivos de desarrollo sostenible de los que hemos hablado, que los hemos pasado un poquito por encima, pero queremos que nos contéis un poco más en su relación con el proyecto. Así que nos damos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos aquí en Pisando Fuerte. Bueno, pues seguimos aquí en Pisando Fuerte y estábamos antes de la publicidad charlando con Ernesto y con Soraya. Como les decíamos, ellos son profesores del Instituto de Educación Secundaria Castilla y continuamos charlando sobre este proyecto tan ambicioso, multidisciplinar, con gran cantidad de alumnos de todas las edades, que además decíamos que tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a profundizar en ello y me gustaría que me contaseis más cuál es la vinculación con el proyecto. En principio, la vinculación que se hizo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible venía dada ya por las bases del proyecto. Es decir, no es que nosotros dijéramos, pues vamos a hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque viene aquí a cuento. No, evidentemente ya tenía una sustentación teórica previa. Y cuando nosotros nos acercamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo confieso que por mi parte no tenía absolutamente ni idea. O sea, me sentía un poco como perdida en este universo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y no sabía muy bien cómo enfocarlos. Luego nos dimos cuenta de que en el proyecto no podíamos abarcarlos todos, los 17 era inviable porque había algunos de ellos que no tenían nada que ver con, por ejemplo, el de los ecosistemas marinos, pues en un instituto de un territorio de interior, pues salvo que lo relacionáramos con el río y no era el caso. Así que decidimos hacer una previsión de cuáles eran los objetivos que más se acoplaban a nuestro proyecto y a partir de ahí empezamos a trabajar y ver en qué materias, en qué cursos y en qué tipo de actividades podíamos encajarlos. Evidentemente, la ayuda que obtuvimos de las propias ONGs nos sirvió de muchísimo, porque sin ellas, como he dicho antes, hubiera sido bastante desastroso. Pero vamos, nosotros en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre todo nos centramos o focalizamos nuestra atención en elementos de consumo responsable. Nos basamos también en el concepto de sostenibilidad, que prácticamente todos marcan el concepto del fin de la pobreza, sobre todo por el tema de la concienciación social, de lo que hablábamos sobre todo con los materiales de origen de estos móviles. También vimos la escuela en igualdad. Nos centramos también en una educación igualitaria también para hombres y para mujeres. Es decir, que al final no tocamos todos, pero prácticamente todos sí. Pero de una manera, dijéramos, pues parcial. Es decir, no todas las actividades centran en todos los objetivos porque eso sería inviable. Así que lo que hicimos fue pues, seleccionar. Este objetivo de desarrollo sostenible va muy en consonancia con este tipo de actividad. Pues la trabajamos. Y así sucesivamente. Evidentemente todos los departamentos no pueden trabajar todos los objetivos, pero bueno, lo intentamos. Hablábamos antes de la implicación de todos los alumnos, pero nos hemos dejado también un poquito más en profundidad hablar de todos aquellos alumnos de formación profesional que se han implicado y mucho también con el proyecto. Sí, gracias a ellos, por ejemplo, bueno, contamos y tenemos la suerte de contar con un departamento de formación profesional fantástico, que enseguida, en cuanto les comentas que tenemos un jaleo de estas características,
características acceden a entrar en ello, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades que han desarrollado ya, que son el cartel de promoción, el vídeo de promoción en redes sociales. Esta última semana creo que habían hecho unas infografías Lo sobre que pasa la... que todavía no las han impreso, simplemente nos han hecho, dijéramos, el prototipo y la impresión se hará después, pues cuando los de lengua hagamos las nuestras, así más o menos ya lo llevamos todo a la par, porque si no Sí, nos quedaría un poco... hablando sobre la obsolescencia programada. Gracias. El que tiene mucho que ver con el tema de la basura tecnológica que recogemos nosotros. Y sin olvidarnos de una parte del proyecto que a mí me gusta mucho y tengo mucha ilusión puesta en ella, que al final de curso ellos, como los ciclos formativos que tenemos en el Castilla son de la familia de comercio y marketing, ellos trabajan y hacen una tienda, una pequeña tiendecita dentro del Castilla, ¿no? Y lo que haremos después, pondremos a la venta todos los productos y los materiales que nosotros vamos a ir desarrollando. Con los beneficios que se consiguen en esa tienda, nuestros alumnos del Bachillerato Internacional decidirán a qué causa solidaria van destinados, ¿no? Esto es una actividad que llevamos haciendo varios años, que tuvimos que parar por la pandemia, ¿no? Y que este año esperemos volverlo a poner en marcha, ¿no? Con ayuda del Departamento de Comercio y con nuestros alumnos del Bachillerato Internacional. Tendréis que decirnos dónde podemos colaborar también. Desde luego. Para poder aportar nuestro pequeño granito de arena a este gran proyecto. Por supuesto. Lo ideal sería hacer una tienda online ya, ¿no? Sería el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso lo anotamos, ¿eh? Sí. Cuidadito que lo anotamos. Además aquí, pues todos estamos deseando colaborar con un proyecto, como decimos, que es tan apasionante como este y que tiene ese cariz solidario del que nos habéis hablado también. A título personal, para cada uno de los dos, ¿qué representa este proyecto? Bueno, yo no lo sé. Casi que ha sido la pregunta más difícil para vosotros, sí, por lo que veo, y es la más sencilla, porque no es fácil contar todo lo que conlleva este proyecto y lo habéis hecho fenomenalmente bien, pero veo que... No lo sé. Que mucho, al menos. La verdad que me siento muy satisfecho, ¿no? de cómo nació y de dónde surgió y dónde ha llegado ahora mismo. Yo, cuando empecé a hablar con Soraya en octubre o en septiembre, ¿fue antes? Cuando empezamos a preparar el proyecto, sí, en mayo. En mayo. En mayo pues, empezamos a preparar el proyecto, dijéramos, a hacer el esquema del proyecto, porque luego la presentación del proyecto llevamos en junio. Sí, el premio fue antes de... Claro, y luego ya en septiembre fue cuando lo implementamos. Entonces, el proyecto de creación fue solamente suyo y mío, nada más, y luego en junio fue cuando montamos el circo. Sí, cuando empezamos a convencer a todo el mundo, únete a nosotros, haz esto. Bueno, más bien él. Yo siempre digo que a mí me toca la parte de redacción y él la parte de gestión. Es un gestor maravilloso. Es que él es el alma del proyecto realmente. Bueno, sí. Yo te voy a ser sincero, yo la expectativa que yo tenía no era tan... Vamos, se ha superado. Yo lo que pensaba que tenías una idea, lo planteas, lo plasmas en el papel y dices, bueno, estaría bien que saliera esto. Hace no mucho tuvimos una reunión con los compañeros que estaban metidos en el proyecto y fuimos viendo las actividades que habíamos planificado y que estaban hechas y que estaban en proyecto y te ibas dando cuenta de que casi todas se han empezado o casi todas se han terminado y que hay actividades nuevas que se han planteado y seguía creciendo. Entonces ahí fue un momento de una satisfacción, pues bueno, grande. Y que te das cuenta de que todo lo que tú habías imaginado al final tiene una resolución real y dices, uy, yo que pensaba que esto al final no iba a salir y que iba a ser un poco como, bueno, venga, vamos a improvisarlo, al final ha quedado... Es que ha superado nuestras expectativas, por lo menos las mías, porque yo cuando empezaba a redactar todo aquello decía, bueno, esto en el papel queda muy bien, a ver cómo queda luego en la realidad, bueno, venga, vamos a ver por dónde encajo esto, pero yo no sé si esto va a tener al final una consecución adecuada, y es lo que él decía. Yo iba notando y decía, madre mía, esto está en marcha y te sientes muy realizado, la verdad, te sientes muy bien, muy bien. Habría que preguntar también a los alumnos cuando tengan una visión general del proyecto, porque como te hemos dicho antes, cada alumno está haciendo una actividad pequeñita y hay mucha gente que todavía no tiene una visión general de todo el proyecto. Entonces, bueno, cuando se termine, cuando se ponga sobre la mesa y se libere, porque nuestra intención es que esto se lleve a otros centros, ¿no? Hace poco tuvimos una llamada de parte del claustro de un instituto de Burgos, del López de Mendoza,
que es un instituto que también trabajan con bachillerato internacional, como nosotros, y estaban muy interesados en participar. De momento querían participar porque les había parecido un proyecto fantástico. Se habían enterado por redes sociales, lo habían visto y querían participar. Bueno, pues por Twitter hay profes de España que te escriben y te dicen y te comentan que cómo lo pueden poner en marcha, cómo lo pueden hacer. Entonces, bueno, de momento satisfecho, pero yo creo que había que preguntar al alumno cuando esto termine, a ver qué tal. Has hablado del bachillerato internacional. Estos proyectos ayudan mucho a los estudiantes que quieran entrar a formar parte y a estudiar este tipo de bachillerato. Sí, hay una parte del bachillerato internacional que ofertamos en el Castilla. Los alumnos de este bachillerato tienen que hacer unas horas de creatividad, actividad y servicio, una especie de servicio a la comunidad, ¿no? La sociedad está haciendo algo por ellos, que es darles educación, pues ellos tienen que hacer algo por la sociedad. Y sí que está muy relacionado con ese aprendizaje... Aprendizaje-servicio. Eso es. En el que, bueno, pues nuestros alumnos desarrollan varias horas de acciones solidarias, ¿no? Como es la tienda que te comentaba. Hace un par de cursos pusieron en marcha una iniciativa que era Muévete por Michelle, ¿verdad? Sí, en la que... sí, tuvo mucha relevancia en la opinión pública. Sí, porque bueno, consiguieron recaudar fondos para comprar una silla de ruedas a una alumna con movilidad reducida, una compañera suya. Y bueno, por no enumerar todas las que han hecho durante todos los años, pero sí, cada año ellos hacen un tipo de actividad solidaria, uno o varios. Este año han hecho un campeonato de básquet, ¿no? Para ayudar a La Palma, ¿no? A los habitantes de La Palma y recaudar. Ahora con San Valentín está también haciendo pues, la típica idea de regalar flores, pero va destinada directamente a la Asociación Española contra el Cáncer. Pues eso está en nuestro centro, es algo habitual en él. O sea, que crear un proyecto en el que el aprendizaje-servicio sea uno de los hilos conductores, para nosotros no es algo novedoso, sino que ya lo teníamos en nuestro centro desde hace tiempo. Y ahí también hacemos un poco de reivindicación del bachillerato internacional, porque realmente da la sensación de que es algo que asusta o que atemoriza en cierto modo al alumno porque cree que es otra cosa completamente distinta y nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que es un tipo de bachillerato un poquito más exigente, pero no tampoco, porque el enfoque es completamente diferente al enfoque del tradicional, quiero decir, al que todos los demás están cursando, aunque ellos también cursan el ordinario a la par. Sí, yo creo que la exigencia se impone porque los alumnos están cursando los dos bachilleratos a la vez. No creo que el bachillerato internacional es otra forma de trabajar. No tiene nada que ver con idiomas, que la gente que oiga el nombre de internacional no piense que están estudiando en otro idioma, ¿no? Se estudia en español. El bachillerato internacional es un bachillerato que te permite estudiar lo mismo que está estudiando otra persona en la otra parte del mundo. O sea, nuestros alumnos se van a examinar de la misma materia y van a hacer el mismo examen que un alumno que lo haga en Nueva York o en Corea. Y es por lo que se llama internacional. Y es un bachillerato que tiene muchas horas prácticas para los alumnos de ciencias. Es un bachillerato en el que se trabaja, se trabajan mucho textos, ¿no? Ensayos, tienes que hacer evaluaciones internas. Una evaluación interna son pequeños trabajos de investigación que haces en cada una de las materias. Cuando hablo de investigación no hablo de investigación solamente en las asignaturas de ciencias, hablo de investigación pues, en historia, en literatura, en idiomas, y ellos en cada una de esas asignaturas tienen que hacer estos pequeños trabajos. Les prepara un poco más para los alumnos que van a estudiar en la universidad pues, con lo que se van a encontrar allí. Ahora nuestros alumnos no lo valoran, están agobiados, sufren mucho, pasa siempre, pero todos los alumnos, todos que han pasado por ahí, están en la universidad, cuando te los encuentras y hablas con ellos lo agradecen muchísimo y te dicen, bueno, si es que estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo el año pasado. Entonces, bueno, insisto que es un bachillerato que te permite trabajar mucho y tener muchas prácticas, que el bachillerato 11 no nos permite dedicar tanto tiempo a los laboratorios, por ejemplo, o a la investigación como nos gustaría. Y aunque bueno, en el Castilla sí que tenemos horas en el bachillerato 11 para dedicarles en el laboratorio, o sea, tocamos muchos laboratorios. De hecho, los vídeos que habéis visto de los alumnos en laboratorio no son alumnos del internacional, son alumnos de cuarto que tienen sus horas de prácticas de biología. O sea que... Para terminar la entrevista, aunque realmente estamos aprendiendo mucho, yo la primera, me encantaría seguir con vosotros charlando horas y horas, pero me gustaría repasar otros proyectos que estáis desarrollando también en el centro, porque hemos hablado de este gran proyecto premiado, pionero, pero tenéis muchos más, no es solamente la única nave en la que estáis metidos. Tenemos
A la par que tenemos un proyecto, bueno, es lo que prácticamente todos los centros, y los que estén viéndome lo sabrán, es el plan de mejora de centros, que está relacionado directamente con los patios. Se denomina Patios Vivos, esta es su segunda edición porque la tuvimos también el año pasado y fuimos premiados por la Junta de Castilla y León a uno de los mejores proyectos, el mejor proyecto provincial de Soria en este caso, y bueno, pues nos ha ayudado a crear nuevas dinámicas dentro de lo que es el patio, es decir, no solamente es el espacio donde están los chicos y ya está, sino bueno, pues estamos intentando crear otro tipo de dinámicas más entre lúdicas, pero también didácticas y también muy en consonancia con la naturaleza. Y eso es lo que enlaza con nuestro siguiente proyecto, que es el proyecto de renaturalización de patios, que viene dado por la Junta de Castilla y León, pero con fondos europeos. Y es pionero, evidentemente, pues por la idea innovadora que defiende, que se trata básicamente de crear un aspecto mucho más armónico, mucho más sostenible, mucho más en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además de eso tiene la singularidad de que no todos los centros que lo han solicitado han sido premiados, y hemos tenido la suerte de que el Instituto Castilla lo ha conseguido. También es verdad que otros 4 centros de la provincia de Soria también lo han obtenido, con lo que bueno, el esfuerzo ahí está. Todavía está en ciernes porque evidentemente todavía tenemos tiempo para desarrollarlo, necesitamos que vengan los expertos para ayudarnos, pero la idea es cambiar completamente el aspecto externo, llevar el aula hacia afuera, que eso también es bastante importante, aunque un poco complicado por la climatología soriana, que también eso hay que tenerlo presente, pero bueno, sí que hablamos de esa necesidad, de ese cambio climático, de esa necesidad de cambiar nuestras perspectivas sobre nuestro entorno, acercar el entorno en lo que es el consumo responsable, el trabajo relacionado con la naturaleza y, ¿por qué no?, pues un poco también relacionarlo con la vida cotidiana, con nuestra vida de todos los días, lo que es básicamente lo que llevamos. Menos coche, más bici, en fin, esa es la idea. El proyecto de innovación educativa centrado en ODS. Pero todavía también... no hemos... Es que, a ver, estamos ahí. En el horno todavía. Eso justamente, los proyectos de los que te estaba hablando ahora mismo son proyectos que ya están ahí. Es decir, que ya tienen su proyecto creado, que ya han sido aprobados, que tienen su en cierto modo, presupuesto, vamos a dejarlo ahí, y que estamos esperando a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Pero el proyecto del que habla Ernesto, que es un proyecto que está relacionado con el Centro Superior de Formación de Profesorado, pues estamos todavía diseñándolo, todavía no lo hemos terminado. O sea, mañana empezamos a diseñarlo, los dos además. Mañana empezamos con... Bueno, con los antecedentes que tenemos de este anterior proyecto tenemos éxito asegurado. Veremos. A ver qué tal, claro, porque tenemos que pensar, tenemos que entender cómo vamos a llevar lo que tenemos hecho, lo que queremos crear, las nuevas ideas que nos han propuesto nuestros compañeros, porque claro, todo eso vuelve otra vez a tener que encajar, y a veces no es tan fácil, porque si te dan una idea y esa idea no te corresponde, tienes que saber cómo encajarla. Pero bueno, nosotros vamos a ello. Sí, seguro que se os olvida alguno más, anteriores, de algún otro compañero, ¿no? Pero bueno. Seguro, bueno, el proyecto que hizo Ana Rosa, muy importante, que ganamos un premio nacional. Sí, es muy importante. No recuerdo ahora cómo se llama, que me perdone Ana Rosa si me está viendo. pero charlamos otro día de él, no os preocupéis. Sí, esto queda dicho. Que ella os puede ayudar más que yo. Habrá que hablar de ello porque sin duda, bueno, pues os agradecemos que hayáis estado con nosotros esta noche. Vemos que sois dos docentes con vocación y sobre todo pues con esos valores que transmitís a todos los alumnos, y sobre todo estamos muy agradecidos de que hayáis estado con nosotros esta noche en Pisando Fuerte, y en Canal 9 Soria os deseamos mucha suerte y que nos mantengáis informados también cuando salga la tienda online, y para saber cómo podemos colaborar. Hay que apoyar esta tienda online. Tenerlo en cuenta, os avisaremos. Estamos con ello. Bueno, pues muchísimas gracias Ernesto, Soraya Ernesto, por estar con nosotros esta noche. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo programa de Pisando Fuerte.